Yair Mendoza, investigador del programa de seguridad de México Evalúa. Te agradezco mucho, Yair, la oportunidad de saludarte. Muy buenas tardes. Hola Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Gracias, Yair. Hiciste un trabajo estupendo y por eso queremos subrayarlo y hacerlo público en la medida de nuestras posibilidades en cuanto a difusión. ¿De qué tamaño, te pregunto, de qué tamaño es la violencia a estas alturas de 2025? Porque decía hace un momento, no se trata de hablar de la violencia de años pasados, sino de cómo estamos viviendo hoy por hoy la situación de violencia con desapariciones, por supuesto con crímenes, homicidios, cuanto hay. ¿De qué tamaño es la violencia según detecta México Evalúa? Claro que sí, Pepe. Una vez más, gracias por el espacio. Decirte que este es un esfuerzo conjunto del Programa de Seguridad Pública de México Evalúa. Y desde este programa hemos venido haciendo el esfuerzo de evaluar mes a mes el comportamiento de la violencia homicida. Cierto es que ante las críticas sobre la fiabilidad de los datos con las cuales el gobierno federal destaca la disminución en el comportamiento de este fenómeno, México Evalúa se permitió agregar dos elementos adicionales a el homicidio doloso, a saber, los feminicidios y personas desaparecidas. En ese sentido, decirte que al corte a marzo, podemos decir que un tercio de las entidades federativas, es decir, un tercio del país, se encuentran en un diagnóstico muy negativo en materia de violencia homicida. En específico, Ciudad de México, Puebla, Sinaloa, Nayarit, Tabasco, Guanajuato, Michoacán, Sonora, Quintana Roo y Baja California. Estas entidades dan cuenta, por su comportamiento en la violencia homicida, justamente, de los tres grandes conflictos que hoy atraviesan a nuestro país. El noreste mexicano, atravesado por el conflicto, por las decisiones, por las rupturas dentro del cártel de Sinaloa, la zona centro, disputada sobre todo por la conquista de mercados ilícitos, y el sureste mexicano, específicamente Tabasco. Ahí es donde se concentra la violencia homicida. No obstante, también identificamos que en 20 entidades federativas la desaparición de personas tiene un comportamiento al alza importante. Entre estas entidades está Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Michoacán, Hidalgo y Zacatecas. Reitero, de lo que dan cuenta estas entidades federativas son de los tres grandes focos de la violencia que atraviesan hoy nuestro país: el noreste, la zona centro y el sureste mexicano. Según el estudio del tamaño de la violencia de México Evalúa, ustedes marcan los 5 estados top en cuanto a tasas altas, más altas de violencia homicida por cada 100,000 habitantes. Tengo aquí el dato en la mesa. Colima, 21.2, Sinaloa 20.5, Morelos 18.4, Sonora 18.4 también y Guanajuato 18. También marcan los 5 estados con las tasas más bajas de violencia, es decir, los lugares más seguros. Y hablan de Yucatán, de Coahuila, de Durango, de Tlaxcala y del estado de Chiapas. Estados con mayor incremento de violencia han detectado ustedes: Sinaloa, efectivamente, como tú decías, Ciudad de México, Puebla, Nayarit, Baja California Sur, y donde ha habido mayor reducción de violencia, Yucatán, Zacatecas, Chiapas, Morelos y Guerrero. Vámonos a vivir allá, ¿no? Sí, así parece, ¿no? Que son los lugares idóneos o cuando menos donde las políticas públicas de prevención del delito o para desactivar la violencia homicida pareciera que están dando resultados. En Ahora tú, efecto, como a bien eso, a eso voy, a eso voy. Con la llegada de Claudia Sheinbaum, ¿ha cambiado el mapa de la violencia en el país, independientemente de estas cifras sangrientas? La administración de la doctora Claudia Sheinbaum está atravesada por el conflicto en Sinaloa, ¿no? En efecto, es un conflicto heredado, es un conflicto que surge en la administración pasada, la del presidente López Obrador, que le toca administrar a la presidenta Claudia Sheinbaum y que en realidad solamente hemos identificado una mayor agudización, enraizamiento de la violencia homicida y un fenómeno de contagio de las entidades federativas alrededor de Sinaloa, lo cual no es una locura si consideramos que, pues, justamente la organización en pugna, la organización en un proceso de conflicto interno, pues claramente tenía brazos armados y operaciones en las entidades aledañas, razón por la cual la violencia que se concentraba en Sinaloa ha empezado a contagiar a entidades periféricas. Ahora bien, ¿ha mejorado la estrategia contra el crimen? Porque los resultados nos dirían que no.
Bueno, cierto es que la magia pues no existe, ¿no? Después de haber sido un poco omisos en materia de seguridad pública en los 6 años anteriores, es difícil pensar que en el primer año de gobierno la presidenta Claudia Sheinbaum podría desactivar estos focos de violencia homicida. No obstante, hoy identificamos principios de política pública, identificamos estrategia, identificamos la focalización de recursos para ir desactivando estos entornos violentos. ¿Hay un cambio? Sí, sin duda. ¿Va a ser fácil desactivar la violencia homicida? En definitiva, no. Pero bueno, al menos se han comenzado a dar los primeros pasos en la materia. ¿Tú ya estás consciente de que esta consigna política de abrazos, no balazos, ya no prevalece? ¿Lo percibes? Sí, sí, me parece que a través de los principios de política pública que ha esbozado el gobierno federal podemos pensar de manera más o menos sustentada que hay un nuevo esfuerzo, nuevos esfuerzos por la autoridad por tratar de desactivar la violencia homicida. El problema es que la violencia homicida está envuelta en otra serie de temas que son de difícil administración, como el decomiso de drogas. Cuando se decomisan drogas, las organizaciones pierden recursos y la guerra en territorio para conquistar y mantener los territorios cuesta. Esto lleva a las organizaciones criminales a intensificar la forma como explotan otros mercados ilícitos, como la extorsión, por ejemplo. Y la extorsión genera otro tipo de tensiones a nivel de territorio. Bueno, pues es un panorama bastante claro lo que está observando México Evalúa en este esfuerzo por darnos a entender la dimensión, es decir, el tamaño pues de la violencia en 2025. ¿Quisieras concluir? Sí, por supuesto. Decir que estos esfuerzos analíticos, para lo que sirven, es para no quedarnos solamente con las narrativas oficiales, para no quedarnos con un único dato y voltear a ver el fenómeno de una forma un poco más amplia. Reitero, la desaparición de personas pareciera que es un fenómeno que también está asociado a los conflictos criminales como una forma de nulificación y anulación de organizaciones rivales. Y cuando invisibilizamos estos datos, perdemos elementos para caracterizar o contextualizar el fenómeno de la violencia homicida. Pues muchas gracias, Jair Mendoza. Gracias por permitirnos entrar en comunicación y por supuesto asomarnos a lo que está haciendo México Evalúa con sus datos. A tus órdenes, Pepe. Muy buena tarde. Gracias, gracias. Muy buenas tardes. Es lo que nos acaba de decir, comentar Jair Mendoza. Pues ya escucha usted el tamaño de la violencia que prevalece en México, los esfuerzos que se hacen por contenerla. Sin embargo, todavía falta muchísimo. Ayer lo reconocía el propio secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, señalando que ha cambiado la política, sí, que ya no hay abrazos ni que ya no hay abrazos en lugar de balazos, sino yo creo que al contrario, y que aunque ha habido muchos avances, de todas maneras falta muchísimo todavía por controlar. Lo que alarma es la cantidad de estados de la República Mexicana donde prevalece el crimen organizado en su operación cotidiana. Estamos hablando de un tercio de la República Mexicana, estamos hablando de por lo menos 10 estados del país que están siendo contenidos y dominados por el crimen organizado, Oscar.